Señor, te damos gracias por tu gran amor, Señor, tu misericordia. Tú has sido tan bueno con nosotros, Señor. Y estamos aquí agradecidos, reconociendo, Señor, que si tú no hubieras actuado, Señor, en nuestro favor, nosotros viviríamos una vida de perdición, Señor, de desenfreno, sin esperanza, condenados eternamente a un lugar de tormento, alejado de ti por toda la eternidad. Pero tu Hijo Jesucristo nos ha limpiado, nos ha salvado. Ayúdanos a entender tu palabra, Señor, que podamos ver a Cristo Jesús en tu palabra, que podamos aprender de Él, Señor, y que nosotros seamos edificados en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, si notaron la diferencia, pues la semana pasada estuvimos todavía con decoración navideña. Ya esta semana volvemos a nuestro tiempo normal, pero no es un tiempo menos especial, sigue siendo un tiempo muy especial. En Navidad recordamos la entrada de Jesucristo a la tierra, pero estamos estudiando en el libro de los Hechos cómo el Espíritu Santo sigue siendo la obra que comenzó el Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino a anunciar el reino de los cielos y abrir las puertas del reino para que nosotros seamos parte. Pero sin la obra del Espíritu Santo nosotros nunca llegamos a ese reino. Y lo que estamos aprendiendo ahorita es cómo el Espíritu Santo ha obrado desde que Cristo se fue, cumplió su promesa enviando al Espíritu Santo, y hasta la fecha nuestro Dios, el Espíritu Santo, sigue obrando. Y vamos a maravillarnos en el libro de los Hechos. Vamos a continuar con donde nos quedamos el año pasado. Para refrescar un poco la memoria, el año pasado, las últimas reuniones que tuvimos con el libro de los Hechos, vimos dos episodios. Un episodio donde el apóstol Pablo con el equipo misionero llegó a Tesalónica. Ahí compartieron la palabra de Dios con valor, con denuedo, dice la palabra, y algunas personas creyeron y la iglesia empezó a crecer, ¿verdad? Por eso es que tenemos dos cartas en la Biblia que se llaman Tesalónicas, primera Tesalonicenses y segunda Tesalonicenses, porque Pablo les escribía a los cristianos que habían quedado en esas comunidades. Y luego Pablo llegó a un lugar que se llamaba Berea. En este lugar la gente, dice la palabra de Dios, que eran más nobles, es decir, que no tenían la misma actitud de contienda para con Pablo y con los apóstoles, pero a ese lugar llegaron los de Tesalónica. O sea, ellos no se conformaron con haber puesto amenazas de muerte a Pablo en Tesalónica, sino que se dieron cuenta que estaba en Berea y lo fueron a buscar hasta Berea. O sea, en ningún lugar Pablo estaba tranquilo predicando el Evangelio. Pero en medio de las amenazas, el poder del Espíritu Santo lo guardaba y lo llevaba de ciudad en ciudad. Y lo que Dios estaba haciendo es, por medio de esas persecuciones, es apurando a Pablo para que siguiera avanzando con el Evangelio. Una vez que el Espíritu Santo consideraba que lo que Pablo tenía que hacer en una ciudad había sido concluido, obraba de alguna manera que Pablo tuviera que salir y avanzar. Y hoy vamos a ver un episodio donde Pablo está en Atenas. Si ustedes han escuchado algo, Atenas es una ciudad famosa, pero famosa. En los tiempos antiguos fue muy famosa y ahora en nuestros tiempos sigue siendo famosa, ¿verdad? Hasta Juegos Olímpicos se han hecho en Atenas, no hace muchos años. Para que una ciudad albergue unos Juegos Olímpicos tiene que ser una ciudad del primer mundo, ¿verdad? Una cuestión fantástica. Pues en los tiempos de Jesús, en los tiempos de los apóstoles, Atenas vivía uno de sus mejores momentos en toda la historia. Si nosotros hemos visto en internet las ruinas que hay en Atenas, donde se miran unas columnas, unas edificaciones de arquitectura increíble que han perdurado por los siglos, eso estaba totalmente en apogeo cuando llegó el apóstol Pablo a esa ciudad. Algo más por lo que se recuerda esta cultura griega y especialmente a los atenienses, ¿por qué era?
hemos llevado clases en el colegio, desde tempranos cursos nos han dado clases y nos hablan de un tal Platón, Sócrates, Aristóteles y un montón de nombres parecidos a esos, los filósofos. Es una ciudad caracterizada por mucha filosofía, por mucho deseo de conocer, de aprender ciencia y adquirir cualquier tipo de conocimiento. Eso era lo que caracterizaba esta ciudad de Atenas. Y ahora vemos a Pablo llegando a esta ciudad. Pero quiero que veamos el relato, qué es lo que nos dice Dios de lo que pasó en Atenas cuando Pablo estuvo en esa ciudad. Después de que había salido de Berea, dice la palabra de Dios que cuando salió de Berea se fue solo por la persecución. ¿Verdad que en el equipo misionero que estaba Silas y Timoteo no pudieron irse al mismo tiempo que Pablo por la persecución? Pablo tenía que salir de una manera más urgente. Entonces Pablo llegó solo a Atenas y le tocó que emprender esta labor misionera en este lugar estando solo. Recordemos que él no quería trabajar solo, él quería trabajar en equipo. Cuando los hermanos de Berea lo dejaron en Atenas y regresaron a Berea, Pablo les dijo: díganle a díganle a Silas y a Timoteo que vengan pronto, porque yo los voy a esperar aquí en Atenas. El deseo de él era trabajar en equipo, y eso es una característica muy importante de una iglesia bíblica. La iglesia bíblica no la levantan personas individualmente. En las iglesias bíblicas trabajan grupos de hermanos que están convencidos de que el Señor está obrando, no por medio de una persona, sino por medio de un equipo de trabajo. Así que en este caso le tocó a Pablo iniciar la obra misionera solo en Atenas. Y dice la palabra de Dios así, Hechos capítulo 17, versículo 16 en adelante. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Vamos a leer todo el texto y después vamos a ver porciones específicas. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es estas nuevas enseñanzas que hablas? Pues trae a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios profetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o piedra, escultura de arte, de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos.
Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de estas cosas otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio, el areopagista, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Miren, es bien interesante este pasaje. Llega a una ciudad abierta al conocimiento. En esta ciudad Pablo no fue como en otros lugares que encontró una resistencia para poder hablar. Más bien, él encontró una multitud de gente deseosa de escuchar lo que él quería decir. Pero no quiere decir que esta gente estaba anhelando realmente conocer a Dios. Lo que estaban ellos esperando es escuchar algo que los entretuviera. Era una ciudad muy moderna, una ciudad en aquel momento del primer mundo, que lo que estaba buscando es cómo ser entretenidos, como que ya estaban saciados, o estaban cansados más bien de las mismas cosas y siempre pasaban buscando algo nuevo en que poder entretenerse. Si se fijan, no es muy diferente a nuestra cultura actual. En el mundo sigue siendo igual. Este mundo moderno está inventando una y otra cosa para mantener a las personas entretenidas, ¿verdad? Y miramos que se inventan una cosa, se inventan otra, la tecnología está aportando mucho, pero ¿saben? El corazón del hombre, ¿en qué momento va a estar saciado? Nunca. Absolutamente nunca. Y eso es lo que identificó Pablo estando en Atenas. Entonces vamos a ir viendo ahora lo que aprendemos puntualmente. Lo que vemos aquí es que Pablo llegó a una ciudad abierta y él cumplió la misión de predicar el Evangelio aprovechando las oportunidades que le abría esta ciudad. Y yo quiero que nosotros aprendamos también que nosotros podemos ser como Pablo, que predica el Evangelio. Nuestra ciudad de Choluteca no es una ciudad que de alguna manera nos pone más bien una resistencia para no hablar. De alguna manera tenemos acceso a nuestros amigos, familia, vecinos y a muchas personas que nos pueden permitir hablarle la palabra de Dios. Ello no quiere decir que van a creer lo que nosotros vamos a hablar, pero puede ser que podamos lograr que haya personas que nos quieran escuchar en este tiempo. Entonces, en cuanto a Pablo predicó el Evangelio con mucho valor. Yo quiero que aprendamos esto. Nosotros somos llamados a predicar el Evangelio de Jesucristo con valor en nuestra ciudad. La misma labor que hizo Pablo es la misma labor que nosotros tenemos que hacer aquí en Choluteca. Entonces vamos a ver algunas cosas que aprendemos específicamente con respecto a la tarea de predicar el Evangelio. Ahí tienen en sus boletines, punto número 1 dice: predicamos el Evangelio porque amamos a Dios y amamos a las personas. El versículo 16 y 17 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Cuando dice enardecía es como se indignaba de una manera muy grande. Él estaba indignado, le indignaba ver una ciudad que en vez de adorar al único Dios verdadero, estaban buscando tener cualquier cantidad de dioses para adorarle. Vivían una vida de idolatría plena. Entonces su amor, el amor que él tenía por Dios, le hacía que su corazón se enardeciera, se indignara al ver a personas que por medio de la idolatría ofenden a Dios. El amor que tenía él por Dios lo impulsaba a hablar para que esta gente dejara de vivir una vida de idolatría, o sea, una vida de estar ofendiendo a Dios, y que cambiaran una vida de vivir para el único Dios verdadero. Pero él no podía soportar que esta gente pudiera ofender a Dios de una manera tan abierta y de maneras tan diversas. Según los historiadores en aquel tiempo, en Atenas habían por lo menos 3.000 dioses a los cuales adoraban los atenienses. Dios de todo: Dios del agua, Dios del aire, Dios del sol, Dios de las plantas, Dios de la tierra, Dios de la guerra, Dios de la paz, Dios del amor, de todo lo que ustedes puedan imaginarse. Ellos tenían un Dios para cada cosa.
Y Pablo encontró una inscripción que decía: al Dios no conocido. ¿Por qué? Porque en Atenas habían levantado ese monumento, porque si por casualidad dentro de todos los dioses se les hubiera olvidado alguno, para ellos con ese cubrían a cualquiera que les quedaba fuera. Pero ¿qué reflejaba eso de esta sociedad? Lo que reflejaba es que tenían una ignorancia completa de quién era Dios. Por eso vivían en idolatría. El amor que Pablo tenía por Dios lo llevaba a querer cortar esa idolatría para que dejaran de estar ofendiendo a Dios. Pero a la vez ese amor estaba dirigido hacia las personas a las cuales Pablo sabía que si esas personas permanecían en su idolatría, también iban a ver la ira de Dios sobre ellos. Entonces Pablo no quería ni que la gente ofendiera a Dios por el amor que le tenía a Dios, pero tampoco quería ver a estas personas caminando a una destrucción eterna por el amor que tenía a las personas. Pablo amaba a las personas. En la segunda carta a Timoteo le dice Pablo a Timoteo que él con gusto gastaría todo lo que tiene y aún su propia vida la daría por amor a aquellas personas que Dios ha escogido para salvación. Y lo vemos aquí en este momento. Su corazón estaba totalmente indignado de ver a esta sociedad bajo viviendo de esta manera. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, recordemos esto: somos movidos a predicar el Evangelio porque amamos a Dios y porque amamos a las personas. Nosotros no podemos decir que amamos a una persona si sabiendo que está viviendo en una vida de idolatría y que va camino a la destrucción y no hacemos nada para que esta persona cambie de dirección en su vida. Entonces no podríamos llamarle amor, no podríamos decir yo amo a alguien cuando sé que va camino a la destrucción y no hago nada. ¿Qué tipo de amor sería ese? ¿Cómo le podrían llamar ustedes amor? Imagínense ustedes que tienen un carro en la casa, pero ustedes saben que los frenos no les funcionan. Imagínense que viven allá en San Marcos de Colón y viene uno de sus hijos, un hermano, su esposa, y le dice: necesito que me preste el carro porque voy a ir a Choluteca. Por amor, ¿qué haría una persona que verdaderamente ama a ese que le está pidiendo el carro? ¿Qué haría? Sabiendo que no lo saben los frenos y viene de San Marcos de Colón para Choluteca. No se lo va a prestar, aunque se enoje, porque sabe que si se lo presta va camino a la destrucción, y su amor se refleja en evitarle el mal que va a tener si le permite seguir adelante. Y eso hacemos nosotros. Sabemos que las personas que no tienen a Cristo van camino a la destrucción, y por amor nosotros tratamos de hacer todo lo que está en nuestras manos para evitar que esas personas sigan su camino. En cuanto a la idolatría, se mencionan dos tipos de personas ahí. Se mencionan a los epicúreos y a los estoicos. Los epicúreos seguían a un filósofo que se llamaba Epicuro, y la filosofía de este hombre era: el hombre nació para vivir para el placer. Por tanto, mientras más placer pueda añadir a su vida, estás cumpliendo de una manera más plena el propósito de su existencia. La vida del placer. Una de las idolatrías más grandes que hay en nuestro tiempo es vivir para el placer. De repente una persona dice: no, pero yo no vivo para el placer. Pero sabe, al final, al fin y al cabo, casi todas las personas están viviendo para satisfacerse a sí mismos. Esa es idolatría. Y los otros, los estoicos, eran aquellos que decían: usted confórmese así como está y no se preocupe por nada. Era más bien la idea de una vida cómoda, sin alterarse. Y en ese lugar están sentadas muchas personas. Están sentadas en una vida cómoda, donde no importa buscar a Dios porque yo estoy tranquilo. Entonces, toda idolatría es aquello que nos aparta de Dios. Ya sea vivir para el placer o vivir una vida cómoda sin buscar a Dios, es idolatría. Entonces, no podemos decir que somos diferentes
a la sociedad ateniense. Nuestra sociedad actual está viviendo para el placer y está viviendo una vida buscando la mayor comodidad posible, de tal manera que no nos acerquemos a Dios o que sintamos que no necesitamos a Dios. Entonces, en el punto número 2 dice: al predicar el Evangelio exaltamos a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, cuando Pablo empieza su discurso, cuando le llevaron al Areópago, el Areópago era como la corte suprema de Atenas. Era el edificio más ostentoso que tenía Atenas y tenía un gran auditorio para que todas las personas que querían escuchar un discurso fueran ahí. Y era a la vez un lugar donde se juzgaba a las personas por lo que decían. Entonces llevaron a Pablo ante un gran tribunal, donde las personas más importantes de la ciudad. ¿Y saben qué hizo Pablo? Lo que hizo Pablo fue exaltar a Dios. Hacer una diferencia entre los dioses que tenía la cultura griega y el único Dios verdadero. Aunque cuando hizo eso destrozó a todos los dioses que ellos tenían. O sea, él se arriesgó y puso el pellejo, digamos así, para poder hablar del único Dios verdadero. Porque cuando empieza a hablar, en el versículo 22, cuando Pablo empieza a hablar en el Areópago, dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Miren qué interesante, Pablo estaba enardecido por la idolatría, pero no empezó a decir: ustedes son unos idólatras perdidos, inmundos, que Dios los va a condenar. No, él buscó la forma más prudente de cómo comunicar la verdad de Dios de una forma adecuada. Entonces él empieza señalando el aspecto religioso que ellos tenían, de alguna manera diciéndole: yo sé que ustedes anhelan conocer al Dios verdadero. Y partió de eso en adelante para compartir el Evangelio. Dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, a quien yo os anuncio. Y aquí empieza a hablar del único Dios verdadero y a poner la diferencia entre todos los otros dioses y el único Dios verdadero. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Les está diciendo: ustedes tienen dioses que necesitan estos templos para existir. El Dios que yo los anuncio hizo todas las cosas. Hizo el cielo, hizo la tierra, los hizo a ustedes. Entonces, la primera característica que señala a Dios es que Él es el creador. Por tanto, está por encima de toda la creación, y por eso le dicen: no habita en templo hecho por manos humanas. Y les dice que Él es el Señor del cielo y de la tierra. Y eso, en aquella cultura griega, cuando se le denominaba Señor a alguien, se entendía que le estaba diciendo que Él tenía dominio sobre aquellos por los cuales era Señor. Y nuestro Dios, Pablo está diciendo, es Señor del cielo y de la tierra. Para los romanos, para los griegos era así como Pablo está diciendo que este Dios es el Dios de todos los dioses. Porque para ellos el cielo era el monte Olimpo, donde habitaban sus dioses. Pero Pablo está diciendo: Dios es el Dios, es el Señor del cielo y de la tierra. Él gobierna absolutamente, tanto en el cielo como en la tierra. Él no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces está diciendo: Él es el creador, Él es el gobernante supremo, Él es el que da vida, Él es el proveedor de todas las cosas. Él no tiene necesidad alguna de ninguna persona. No necesita obra de mano, no necesita que alguien le haga una estatua, que alguien le haga un templo para habitar. Él está por encima de todo eso. Él ha creado a todas las personas. Entonces, lo primero que hace Pablo cuando está anunciando el Evangelio es que quede claro que el Dios que nosotros anunciamos es el creador del cielo y de la tierra, es el creador de nosotros mismos,
Él es el sustentador, Él es el que da la vida. Y es por medio de quien nosotros existimos. Dice el versículo 22: y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha practicado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios profetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata, a piedra, escultura de arte, de imaginación de hombre. Porque para los griegos un dios era una estatua. Y Pablo le está diciendo, la divinidad no se compara absolutamente en nada hecho por el hombre. Estaba destruyendo todo su régimen religioso. Y le estaba diciendo, esas solo son piedras. Esos solo son metales. Lo que ustedes tienen no tiene vida. El Dios al que yo predico es el que ha dado vida a todas las cosas. Entonces, cuando nosotros prediquemos el Evangelio, recordemos algo. No minimicemos a Dios. Nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es poderoso. No predicamos el Evangelio como diciéndole a una persona, mire, el pobrecito Dios lo necesita a usted. Él murió por usted. Tenga misericordia de Dios y reciba a Cristo. No, es más bien, el Dios es soberano sobre todo, y Él va a hacer su voluntad en el cielo y en la tierra, independientemente de lo que usted y yo pensemos. No estamos ofreciendo a un Dios que le está pidiendo lástima a la persona. Estamos hablando de un Dios que está diciendo que Él es soberano y que gobierna y que manda. Entonces, pero hay algo muy importante cuando predicamos el Evangelio. Lo que sí debemos cuando prediquemos el Evangelio es recordarle a la humanidad que tenemos un Dios soberano, pero que está lleno de misericordia y lleno de gracia. En el Evangelio de Juan capítulo 1 dice que Cristo vino y vimos la gloria del Hijo de Dios lleno de gracia y de verdad. Cristo vino a mostrar la gracia de Dios y su misericordia para con la humanidad. De cómo vemos esa gracia nosotros, miremos específicamente el versículo 26 y 27. Dice: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Cómo miramos la gracia de Dios? Dice que Dios ha prefijado el orden de los tiempos y ha puesto límites a nuestra habitación. Es decir, la gracia de Dios se manifiesta porque Dios ha establecido todos los eventos que van a pasar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque de esa manera Él nos acerca a Él mismo. La Biblia dice que no hay quien busque a Dios. Ninguna persona voluntariamente, por su propio deseo, va a buscar a Dios. Romanos 6, el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 44, dice que es Dios el que busca al hombre. Y en este pasaje dice que Dios ha prefijado el orden de los tiempos. Es decir, Dios ha establecido cómo van a suceder cada hecho en su vida. Dios lo ha establecido. ¿Para qué? Dice el versículo 27, para que busquen a Dios. Es decir, si Dios no obra en nuestra vida, nosotros no lo buscamos. Así que muchas veces, por el endurecimiento de nuestro corazón, a veces Dios tiene que poner su mano más dura, pero por el amor que nos tiene está obrando de tal manera que no nos quede otra opción que buscar a Dios. De repente muchos de los que estamos aquí buscamos a Dios porque tal vez teníamos un problema personal. Dios nos llevó a una situación en la que estuviéramos en apuros, de tal manera que por medio de esos apuros digamos, necesito a Dios. De repente nos metió a un problema económico y en medio de ese problema económico nosotros decimos, Señor, ayúdame,
y empezamos a buscar a Dios. De repente hay una ruptura familiar y en medio de ese conflicto emocional interno, en medio del dolor, nosotros nos acercamos y decimos: Señor, ayúdame. Pero es Dios provocando muchas cosas en nuestra vida de tal manera que nosotros nos podamos acercar a Él. Si es necesario, Dios va a quebrar nuestra salud para que nosotros nos acerquemos a Él. Si es necesario, Dios nos va a quitar todo lo que nosotros tenemos para que nosotros nos acerquemos a Él. Si es necesario, Dios va a quebrar algunas relaciones familiares para que nosotros nos acerquemos a Él. Dios ama el matrimonio y su deseo es que el matrimonio dure desde que se casen hasta que Dios los separa por medio de la muerte. Pero muchas veces, muchas personas han llegado a Dios porque en medio de ese conflicto no ven otra salida más que acercarse a Dios. Dice que ha establecido los límites de nuestra habitación para que de alguna manera, palpando, dice, lo logremos encontrar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en tinieblas, no podemos ver. Tenemos una venda en nuestros ojos que nos impide ver y encontrar a Dios con nuestra propia capacidad. Espiritualmente estamos muertos, estamos ciegos y somos esclavos del pecado. Imagínense que en esta habitación solo hay dos personas. Es una habitación totalmente oscura y usted tiene que encontrar a esa persona. Entonces, ¿qué tanto esa persona de repente está parada en un solo lugar, inmóvil, simplemente esperando que usted lo pueda encontrar? ¿Cuánto tiempo cree que le podría tardar en encontrar a esa persona en esta habitación? De repente no tanto tiempo, ¿verdad? Pero imagínense que la habitación o el lugar que solo hay dos personas en todo Choluteca y que la persona que usted busque está en algún lugar de Choluteca, pero Choluteca está a oscuras totalmente y usted no puede ver nada. ¿Cuánto le costaría encontrar a esa persona? Muy probable nunca encuentre a esa persona. ¿Y saben qué hace Dios? Que en vez de extendernos los límites, en vez de darnos más libertades, lo que va haciendo más bien es achicándonos el espacio. Nos quita una cosa, nos quita la otra, nos impide avanzar en una dirección, empieza a estorbar nuestra vida hasta donde ya no puede y nos va haciendo esa habitación cada vez más pequeña. De tal manera que en algún momento dice que palpando, como no puedo ver nada, me va haciendo la habitación más pequeña al punto de que voy palpando y voy tocando y de alguna manera encuentro a Dios. Cuando yo encuentro a Dios, Él me recibe con los brazos abiertos. Jesucristo dijo: al que a mí viene, no le echo fuera. Toda persona que llega a los pies de Cristo, Cristo la recibe con gozo. De cómo muestra Dios su gracia y su misericordia en este pasaje, porque Él dice que Él ha limitado nuestra habitación. De alguna manera Él nos va poniendo límites y límites y límites y nos va conduciendo cada vez más, acercando cada vez más a Dios hasta el punto donde no tengamos otro lugar ni ninguna otra opción más que ir, que sea encontrarnos con nuestro gran Dios, con nuestro Salvador, Jesucristo. Así que muchas veces la crisis familiar, la crisis económica, la crisis nacional, a veces más bien debemos darle gracias a Dios porque obra que haya crisis en nuestro país, porque en medio de la crisis hay personas que buscan a Dios. Hay personas que en su desesperación dicen: necesito a Dios, porque la situación se ve muy difícil. Dios está obrando y está limitando nuestro actuar, nuestro accionar, de tal manera que de alguna manera lleguemos a donde está Él. Es como, imagínense que Dios nos pone como en un embudo. Al principio el embudo es bien amplio, pero Él sabe que ahí no lo vamos a encontrar.
Ahí vamos a andar rebotando de un lugar a otro buscando hacer nuestra voluntad. Pero ¿qué va pasando con el embudo? Se va haciendo cada vez más pequeño y cada vez nos va limitando más. Y en su gran amor y su misericordia nos hace tan pequeño el espacio que forzosamente nos encontramos con Dios. Y eso hace Él en su misericordia. Si no fuera así, nosotros nunca encontraríamos a Dios. Pero es su obra para con nosotros, achicándonos los espacios que nos ha llevado a conocer al único Dios verdadero. Entonces, cuando nosotros predicamos el Evangelio, no debemos olvidarnos de hablar de esa gran misericordia y de esa gracia de Dios que nos va acercando a Él. Él nos busca a nosotros. Nosotros no lo buscamos a Él. La gracia de Dios es que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros y se acercó a nosotros para darnos salvación. Y un punto muy importante cuando predicamos el Evangelio, versículos 30 y 31. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea, en la predicación del Evangelio es un llamado al arrepentimiento. Y ustedes lo leen aquí de una manera sencilla, pero Pablo le estaba diciendo a toda esa gente, ustedes son ignorantes. Ellos presumían conocimiento, pero Pablo le estaba diciendo, ustedes no entienden nada, no conocen nada. Su idolatría es por la ignorancia que tienen de Dios. Pero Dios puede pasar por alto esa ignorancia por medio del arrepentimiento y por medio de la fe en Jesucristo. Así que lo que manda Dios a toda persona es que se arrepientan. Y arrepentimiento no es lo mismo que remordimiento. La mayoría de personas cuando hacen algo malo y saben que está malo, hay remordimiento y se sienten culpables y se sienten mal por haber hecho eso. Eso es remordimiento. Pero cuando tienen la oportunidad de hacerlo, nuevamente lo vuelven a hacer y vuelve a haber remordimiento. Y el remordimiento no los aparta del pecado. El remordimiento no nos lleva a ningún lugar. Nada, simplemente agranda la culpa que llevamos sobre nuestros hombros. Pero dice Dios que Él manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y arrepientan viene de una palabra griega que quiere decir metanoia. Meta es cambio, ¿verdad? Como metamorfosis. Y noia viene de mente. Arrepentimiento es un cambio de mente. Es un cambio en la forma que yo veo las cosas. El arrepentimiento me lleva a ver el pecado como algo terriblemente ofensivo para Dios. Y me hace ver el juicio de Dios sobre mi vida si yo permanezco en ese pecado. Solo el cambio de mente sobre el arrepentimiento verdadero me va a llevar a apartarme del pecado, porque cuando hay arrepentimiento empiezo a ver el pecado de la misma manera que Dios lo ve. Cambio mi mente carnal a una mente espiritual, que miro el pecado de la misma manera que Dios lo ve. Miro el pecado como algo sucio, abominable, indeseable, algo en lo que yo no quisiera involucrarme de ninguna manera. Y cuando caigo en pecado hay un dolor grandísimo, hay un sufrimiento espiritual interno por haber caído en pecado que no me permite estar en paz y que me lleva cada día más a alejarme del pecado. Y eso es lo que manda Dios a todos los hombres, a que cambien su mente, crean en Cristo Jesús. Nuestra mente carnal está reclamando en nosotros que nosotros podemos salvarnos por nosotros mismos, que de alguna manera no somos tan malos, que somos buenas personas, que haciendo algunas cosas Dios va a tener misericordia de nosotros, pero eso es la tolerancia que tenemos nosotros al pecado en una mente corrupta que tenemos. El cambio de mente es reconocer que somos totalmente corruptos, que estamos totalmente perdidos delante del Señor y que necesitamos un Salvador.
Y es en ese momento cuando clamamos al Señor Jesucristo, que murió en una cruz por nuestros pecados, para que Él perdone nuestros pecados. Es ahí donde empezamos a vivir una vida nueva, donde empezamos a alejarnos cada vez más del pecado. Y algo importante para terminar, cuando nosotros anunciamos el Evangelio, cuando hablamos con valor el Evangelio, es recordar algo. Algunos creerán y se salvarán, no todos. Pero nuestro gozo es saber que algunos creen, que en algunos sí Dios obra arrepentimiento para salvación. ¿Cuántas personas creyeron que estaba lleno ese areópago? Tanta gente anhelando escuchar a Pablo. Dice que por lo menos 3 o 4. ¿Por qué? Porque se menciona a Dionisio y se menciona a Damaris y otros con ellos. Es decir, fueron pocos los que creyeron, pero cuando predicamos el Evangelio alguno va a creer. En la meta del año, allá se han apuntado que este año queremos compartir el Evangelio por lo menos con 200 personas. Pero sabemos que esas 200 personas, nuestra esperanza es que por lo menos al final del año veamos este salón con 120 personas constantemente. Somos 60 más o menos, es decir, vamos a doblar el número. Pero para doblar ese número, creemos que por lo menos necesitamos compartir el Evangelio con 200 personas. Para que algunas de estas personas que escuchen el Evangelio crean y vengan con su familia, con sus amigos, y veamos la gloria de Dios reflejada por medio de personas que son pasadas de muerte a vida. Así que, si hemos compartido el Evangelio 100 veces y nadie ha creído, no se desanimen. Sigamos compartiendo el Evangelio porque alguien va a creer. Porque Dios tiene su pueblo escogido para salvación y nuestro deber es hablar. Y Dios es el que hace la obra de conversión. Vamos a orar. Que sea el Señor que nos lleve a hablar con valor el Evangelio. Padre, damos gracias por tu gran amor. Señor, porque tú enviaste a tus siervos, Señor, en aquel momento los apóstoles y discípulos, yendo de ciudad en ciudad, Señor, presentándose en ambientes hostiles, difíciles, pero tú les dabas ese ánimo para hablar tu palabra con valor, con denuedo, confiando en que tú ibas a obrar, Señor, y gracias porque por medio de esa predicación algunas personas creyeron y esas personas seguramente reprodujeron lo que escucharon y el Evangelio llegó hasta nosotros por medio del valor que tuvieron tus discípulos. Y nosotros queremos ser parte, Señor, de esta multiplicación de tus discípulos. Queremos compartir el Evangelio, queremos hablar con valor, queremos hablar de un Dios grande y poderoso, lleno de gracia y misericordia para nosotros. Queremos hacer un llamado al arrepentimiento a las personas que aún no viven una vida sometida a Cristo Jesús, que no han cambiado su mente, que siguen viendo la vida con ojos humanos, considerando el pecado como algo liviano, como algo suave, algo que pueden practicar unos días y que otros días no, algo que tú dices que es totalmente abominable para ti, Señor, y que no perdonarás a ninguna persona que decida vivir en pecado, pero que salvarás a aquellos que cambien su mente y caminen hacia ti y se estén apartando cada día más de su pecado. Gracias, Señor. Oramos por aquellas personas que van a creer por medio de la predicación del Evangelio, Señor, que tú nos guíes a las personas que están listas para creer, Señor, para que prediquemos y veamos personas llegando a tus pies, veamos personas siendo salvadas por el poder de la regeneración que el Espíritu Santo hace en aquellas personas que creen. Damos gracias, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.